Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Bueno, vamos a estar ubicándonos en la carta, en el libro de los Hechos, y estamos en el capítulo 5. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Estamos en el versículo 12 y leo con la autoridad del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, hay varias cosas que decir aquí. Veníamos hablando de en los versículos anteriores, desde el 10, que los voy a anexar, que dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es importante, le pido a la hermana Elda que actualizar el versículo 11, muy importante. Mire, la Biblia nos enseña a nosotros que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando esta iglesia estaba siendo fundada, que había comenzado ya, sucedieron algunas cosas que ya las mencioné en la clase pasada. Tal vez haya algo de esto que yo pueda mencionar en la escuela dominical mañana, pero dice lo siguiente, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Este temor es un temor reverente porque Dios mostró, y en este caso estoy hablando del Espíritu Santo, lo que le agrada y lo que no le agrada. Lo que le agrada y lo que no le agrada. Y el versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron todas estas cosas. Es decir, el temor se hizo extensivo aún más allá, fuera de la iglesia. La gente que escuchó esto, el Dios que dirige la iglesia es un Dios digno de reverencia, de temor, de temblor y de respeto. No por nada la Biblia dice que su nombre es temible en todas las naciones. Entonces, acabamos de leer que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces, todos estaban
unánimes en el pórtico de Salomón. Acuérdense que en el pórtico de Salomón era donde se había sanado aquel hombre que era cojo de por vida, y entonces la gente como que, no sé, se pusieron ahí otra vez, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, a pesar de la prohibición que habían tenido los apóstoles Pedro y Juan. Ellos no hicieron caso de eso. Ellos siguieron predicando. Y ya, acuérdense del apóstol Pedro, ya había sido usado en 2 oportunidades. En una se añadieron 3,000, en otra se añadieron 5,000. Ya iban 8,000 personas, más de 8,000. Y dice que se aumentaban más en gran número. Gran número, entiéndase por miles. O sea, eran miles. Era un acontecimiento que no podía pasar desapercibido, no podía ser inadvertido, porque es que eran miles las personas que se estaban convirtiendo. Y usted debe subrayar esto, muy importante, porque esto lo está contando Lucas. Acuérdense que esto lo escribió Lucas, se lo está contando a Teófilo. Teófilo debe estar leyendo este documento histórico, ¿verdad? Está leyendo este libro, ¿verdad? Entonces, y Teófilo debió estar impactado porque acaba de leer que acaban de sepultar a 2 personas que le mintieron al Espíritu Santo. Y aunque vino gran temor en la iglesia, eso no fue que la gente salió despavorida y dijeron, no, ni se te ocurra, no se te ocurra meterte ahí en esa iglesia, esos son los cristianos, y ahí, mira, y ahí pasan cosas, 12 murieron por eso. No, hermano, eso no fue lo que pasó, sino que por el contrario, el efecto del temor reverente, que era, la gente entendió que era un Dios vivo, que era un Dios santo, al que había que guardársele respeto, un Dios que demanda santidad, integridad y todas estas cosas. Y la gente, hombres y mujeres en gran número, se sumaban, porque iban creyendo. Entonces, además Dios en esta operatividad o esta operación del Espíritu Santo en aquellos tiempos en la iglesia, Dios usaba a los apóstoles con un poder y una fuerza, se hacían señales, milagros, prodigios, y la gente estaba atónita de estas cosas, porque los acompañaba un mensaje de salvación, un mensaje de oportunidad para todos. Los acompañaban señales y prodigios extraordinarios. Les acompañaba un testimonio terrible. Les acompañaba, ellos eran testigos visuales de la resurrección de Cristo. Les acompañaba el hecho de que eran personas que evidentemente estaban llenos del Espíritu Santo. Les acompañaba también la valentía y el denuedo para predicar, aún desafiando las autoridades de Israel, que les habían prohibido predicar en el nombre de Jesús, y le acompañaban este conjunto de cosas, y como por si fuera poco, el mover del Espíritu Santo. Entonces, versículo 15 dice, sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo mucho su sombra cayese sobre alguno de ellos. Si ustedes leen con detenimiento, el versículo jamás dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso no lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Para que al pasar Pedro,
a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Claro, la esperanza de ellos era que aún con la sombra lo sanara, pero eso era lo que creía la gente. La Biblia nos está enseñando ahí que Pedro sanaba con la sombra. Yo he escuchado hombres de Dios, que Dios los bendiga, pero eso no es lo que dice la Biblia. Esto era lo que creía la gente porque veían todo ese mover del Espíritu Santo y oye, señal y dijeron, no, los ponemos aquí en la calle y cuando pase la sombra, aunque sea con la sombra, lo sana. Pero la Biblia nunca dice explícitamente de que Pedro sanaba con la sombra, hermano. Mucho cuidado con eso. Eso era lo que la gente de aquel tiempo creía, porque acuérdense que, bueno, había mucho paganismo también, muchas creencias, y ellos estaban viendo maravillas, señales, prodigios, y dijeron, bueno, este hombre hasta con la sombra debe sanar, pero una cosa es lo que la gente crea y otra cosa es lo que la Escritura está enseñando. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y no dice, y lo sanara, no dice eso. Y aún de las ciudades venían vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y no agrega por la sombra de Pedro. No dice eso. No dice eso. Más bien, el versículo 12, si usted lo nota, si usted nota en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Entonces, era por la imposición de las manos. ¿Sí o no? Eso sí lo dice la Biblia. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Y dice que por eso estaban todos atónitos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Simón el mago se convirtió y veía por la imposición de las manos venía el Espíritu Santo y él intentó comprar eso con dinero? Estaba atónito también. Y esta gente estaban atónitos de eso mismo. Importante que yo diga esto para que nosotros rompamos esa cadena ahí de una enseñanza que la Biblia no la da. La Biblia no da eso. Ahora, de la imposición de las manos así. Sí, porque el Señor dice, si no estoy mal, en Marcos 15, que dice que todo aquel que perdón. Que todo aquel que el que creyere en mi nombre impondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, no sigamos repitiendo eso, queridos hermanos. Amén. Porque los acabamos de leer y entonces vemos claramente que eso no es lo que está enseñando el Señor allí. Ajá. Perdón. Entonces, es que se me fue de aquí. Ajá. Entonces quedamos en el versículo 16. 17. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esta vez sí los pusieron presos. Presos. Mas un ángel del Señor, y yo quiero que estén escuchando todo esto. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, oigan, son hechos basados en la vida real.
No es Harry Potter, no es El Señor de los Anillos, no es película, no es fábula, no es historieta. Porque es necesario que nosotros nos ubiquemos con los pies en la tierra de qué es lo que están leyendo. Gracias, hermana, por la cita de Marcos. Marcos 16:18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre las manos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso fue lo que pasó allá en Hechos, capítulo 5. Pedro no andaba sanando con sombra. Entonces, continúo. Entonces, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, que Dios estaba con ellos y envió un ángel comisionado por el Señor para hacer esto que estaba sucediendo. Y los liberó de la cárcel. Les dio el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que les traía el ángel? Bueno, ustedes saben que la palabra ángel quiere decir mensajero. Este mensajero del Señor le dio ir, se ponen en pie allá en el templo y anuncian al pueblo todas las palabras de vida que es el evangelio. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ahora, cuando nosotros decimos la cárcel, entiéndase que las cárceles en aquel tiempo eran lugares lúgubres, lugares apartados que eran custodiados por guardias, por soldados. Habían soldados afuera, en la entrada, en los pasillos, en las rejas. O sea, escaparse de ahí prácticamente era imposible, hermano. Era imposible. De manera que si ellos estaban presos allí, ¿quién los podía sacar? Pero el Señor los sacó. Y dice que en la mañana estaban enseñando en el templo de nuevo. Y dice, y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Es decir, estaban pasadas las aldabas, estaban las cadenas, estaban los candados, nada de eso se abrió. Eso no lo tocó el ángel. Díganme ustedes entonces qué pasó. Bueno, pudieron pasar muchas cosas. O Dios los tomó de la cárcel y los traspuso en otro lugar, o Dios por medio del ángel, y esto es lo que yo creo, el ángel los toma, los toca, y cuando el ángel los toca, son capaces de traspasar las rejas y salir. Y ya. ¿Por qué creo yo eso? ¿De dónde saco yo eso? Porque alguien se puede preguntar, pero bueno, eso es una especulación suya, pastor. Sí, ciertamente es así, pero está basada en las Escrituras. La Biblia dice que el Señor vendrá por segunda vez con sus santos ángeles y vendrá a tomarnos, es decir, a raptar a sus hijos de la tierra. ¿Qué pasa si una persona está en un carro, está en un tren, está en un avión o estamos debajo del techo de nuestra casa? O sea, no podemos creer que los ángeles solamente se van a llevar los que anden por las calles, por las aceras y que no tengan un techo con que tropezar.
Yo veo aquí que el ángel tiene la capacidad y orden de Dios de tocar al ser humano, y el ser humano en ese momento, tocado por el ángel, puede traspasar la materia, y es raptado. Por tanto, cuando venga el día del rapto y los que estemos vivos para ese momento, si estamos vivos, nada nos va a atajar. Si estuviéramos presos, ya ustedes ven que nos pueden sacar de la cárcel. Así estuviéramos en un búnker, así estuviéramos en un tanque de guerra, así estuviéramos en un submarino, así estuviéramos en cualquier parte, el Señor tiene la capacidad de sacarnos de el lugar donde estemos, porque aquí la Biblia está sugiriendo que si un ángel de Dios es enviado para sacarnos de cualquier lugar, si fueron traspuestos, igual tuvieron que desafiar la materia, porque fueron puestos de un lugar para otro, teletransportados, tuvieron que traspasar la materia. Y si no fueron teletransportados, pues el ángel los tocó, pasaron la reja, pasaron caminando y listo, y se fueron. Amén. Bueno, entonces, ellos dieron la novedad en el libro de novedades, como dicen por allí, y la novedad fue que no, mira, no, fuimos a la cárcel, no hallamos a nadie, pero ¿qué pasó? Rompieron la reja, no, eso quedó intacto. Y los guardas afuera, de a pie, ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. O sea, que habían guardias de seguridad por donde ellos tendrían que haber pasado, nadie vio nada por ahí. Lo cierto es que cómo se escaparon, nosotros no necesitamos saber cómo fue que Dios hizo, cómo fue que Dios obró, cómo Dios operó por su Espíritu Santo y lo sacó de allí. A nosotros lo que nos interesa saber es que eso pasó y así es, y así lo creemos. Gloria a Dios. Entonces, 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, hermano, mire, ubíquese en el primer siglo, ubíquese usted en la mente de ese sacerdote. O sea, no puede ser, estamos a una gente prohibiéndole que prediquen en el nombre de Jesús, que dejen de estar diciendo que ese muerto resucitó y que... Entonces Jesús empezó, ¿saben por qué le tienen miedo a los mártires? Porque los mártires causan más problemas muertos que vivos, y una vez mártires ya no los pueden volver a matar otra vez. Por eso se cuidan mucho los gobiernos del mundo de no regalarle mártires a la gente. Sí, señor. Por eso, la muerte martirizada de un cristiano es una gloria inmensa, porque el que muera por la causa de Cristo queda revolucionando el lugar por donde pasó y por donde vivió. Igual como Jesús, igual como los apóstoles, por eso la gente se convertían por decenas de miles. Entonces, entonces ellos dicen, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia, mire, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Estaban realmente, ahí sí se empezaron a asustar. ¿Quién es esta gente? Entonces ese mensaje que dicen que, entonces, ¿cómo es que dicen? ¿Cómo es que se llama el tipo ese que dicen ellos que se murió? Empezaron a dudar, hermano. ¿Cómo es que era el papá? No, María, el carpintero, el que viene de Jerusalén. Mira, si tú te pones a sacar la cuenta, la cosa cuadra. Mira, lo persiguieron antes de nacer, viene de Belén,
se crió en Nazaret. Entonces la gente, no te creas, ellos, pero sin embargo la rebeldía de ellos dijeron, no vamos a volver locos tampoco. No es y punto, no es el Mesías y ya. Porque si aceptamos eso, vamos a terminar creyendo. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros somos los levitas, nosotros comemos de este negocio, nosotros somos los sacerdotes, nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad, vamos a esperarnos otro poquito. Yo me imagino la mente de esa gente. Pero ante las evidencias, ante los hechos, pero mire, y entonces, y el cojo, a todos vimos que el cojo caminó. Y lo que pasó allá y los que hablaron en lengua, bueno, etcétera. Entonces, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Bendito el nombre de Jesús. Hermano, no nos dejemos intimidar, porque el Espíritu Santo de aquellos santos apóstoles fue el que se te dio a ti. Y ese Espíritu Santo vive en ti, aleluya. Vive dentro de ti. No te dé miedo de predicarle. No, que se pongan bravos. No, que no me van a dar más platica, porque ese es el que me da el bono bolivariano. El bono bolivariano, que no te lo dé, hermano. Tú no vives de eso. Tú vives de la misericordia de Dios todos los días. Él es el que te provee, el que te abastece. Olvídate tú, los apóstoles, si hubiesen estado con esos cuentos, hermano, y se cae el trabajo. Pero bueno, no es que se cae el trabajo, el Señor hubiese levantado a otro y saca eso por no creer, pero se mantuvieron firmes los apóstoles, aleluya. Gloria a Dios por sus vidas, en su tiempo, por su memoria, como hermanos en Cristo. Y dice, entonces, ¿dónde estaban los varones? Estaban allá otra vez en el templo y enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo con violencia. ¿Qué quiere decir violencia? A empujones, a patadas, a garrotazos, pues. Y los trajo, perdón. Y los trajo sin violencia, es que dice, corrijo, perdón. Y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Así es la cosa. Entonces, porque ya estaban asustados, oye, ¿quiénes son esta gente? O sea, estaban asustados realmente, porque no mandaron a un policía raso, fue el jefe de los guardias con los alguaciles. Y entonces ahí sí como que empezaron a respetarlo, empezaron a reconocerlo, vamos a ver, vamos a escuchar qué es lo que dice esta gente. Pero esto fue lo que pasó. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Es un regaño. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Toda la capital de Israel estaba inundada, como Jesucristo les mandó antes de irse. Primero prediquen en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después en todos los confines de la tierra. Y los apóstoles estaban haciendo el trabajo y mire por dónde iba la cosa ya, que los mismos sumos sacerdotes, yo creo que esto lo dijeron ellos por lo siguiente, porque seguramente el día del Shabbat, que era el día que ellos tenían para adorar a Dios, para el día de reposo, la gente ya no estaba yendo porque los mismos judíos se estaban convirtiendo por miles. Es que estaban, era en el corazón del pueblo de Israel, estaban en la mera capital, en el corazón. Ahí empezó Dios a hacer el trabajo. Gloria al Señor. Y entonces dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Ve cómo dice? De ese hombre. O sea, como de ese tipo, pues. De ese hombre, decía. Respondiendo Pedro
dijo. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Quién dijo? Pedro se los dijo. Se los volvió a decir en su cara. Y le dijo que aunque Pedro sabía que tenía que estar sujeto a sus autoridades, aunque Pedro sabía que la desobediencia a las autoridades puestas por Dios no es correcto, pero si la autoridad de Dios se está oponiendo a Jesús, se está oponiendo a su doctrina, se está oponiendo a la enseñanza, están cayendo en herejía, amados hermanos, los santos apóstoles, fundamentos de la iglesia, nos enseña, mire, mejor es necesario además obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Porque ustedes, si es verdad, tienen una investidura de parte de Dios, pero ustedes son unos incrédulos, desobedientes y prácticamente han hecho de la palabra de Dios lo que ustedes quieren y no es así. Y Pedro los confrontaba haciéndoles saber que eran culpables y si eran culpables tenían que arrepentirse. Ellos se consideraban inocentes. Ustedes nos hacen culpables de haber matado a ese hombre. Nosotros no hicimos nada. Insinuando que si Jesús murió era porque era realmente un malhechor, un culpable y de las cosas que ellos Pero salió Pedro en defensa de su Señor, como tú y yo debemos hacer en defensa de nuestro Señor Jesucristo, si es nuestro Dios, si es nuestro Rey, y si nosotros somos sus fieles y leales siervos. El 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra. Con su diestra quiere decir con su poder, hermano. Ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, el propósito por el cual Dios ha levantado a este príncipe, a este salvador, es para otorgarle tremendos regalos, para dar a Israel el don del arrepentimiento, el don del perdón de pecado. Y dice, y nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿De qué? De conceder, y dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Escuchen bien. Testigo suyo de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, el Espíritu Santo se hace testigo de, juntamente con los apóstoles, que es lo que está diciendo el apóstol Pedro, pero que también el Espíritu se le otorga a aquellos que creyeron estas cosas. Todos esos sumos sacerdotes, esos ancianos, todo ese concilio que estaban allí, que eran autoridades religiosas y espirituales del pueblo de Israel, no tenían el Espíritu Santo, no lo tenían. Y si no lo tenían, entonces, ¿eran salvos? No, no eran salvos. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Mira, no es de extrañar, querido hermano, que cuando tú le hables de esta manera a muchos hijos de Dios y tú les digas
Dios le regala el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y mira, y es fácil ver una persona si obedece o no obedece a Dios, si le sirve o no le sirve a Dios, si es leal, si es fiel o no le es fiel a Dios. Ese es el testimonio. Pero cuando tú le dices, oye, pero tú eres cristiano. Claro, yo soy cristiano también, somos hermanos, somos los mismos. No, no somos los mismos. ¿Cómo que no somos los mismos? Claro que sí, yo me congrego en la iglesia donde llueve fuego del cielo y asamblea de no sé qué y de no sé qué más del Espíritu Santo. Mira, yo no sé dónde te congregas tú, pero si ese es el comportamiento que tú tienes, eres mentiroso, eres embaucador, eres tracalero, incluso eres iracundo, eres maldiciente, y etcétera, etcétera. Tú no vives en obediencia a Dios. Tú no vives en obediencia a Dios. Y Dios, según lo que yo he leído en la palabra, y usted le puede citar Hechos 5, 32, que el Espíritu Santo Dios lo da a los que a los que obedecen. Si una persona no tiene el testimonio de una persona que el Espíritu Santo vive en él, ¿cómo le creemos que es hermano? Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Ellos se van a enfurecer y te van a querer matar. Te van a querer matar, hermano. 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, es decir, para hablar en privado, para hablar a solas. Y luego dijo, varones israelitas, obviamente ya se los habían llevado. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Es decir, Gamaliel se salió del asunto, ¿verdad que sí? De lo que vais a hacer, o sea, lo van a hacer ustedes, yo no me anoto ahí. ¿Y por qué? Porque tú eres un hombre sabio, un hombre docto. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, bueno, yo soy fulano, yo soy un enviado, yo soy un elegido, yo soy un ungido de Jehová, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Diciendo que era alguien. A este se reunió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. De repente, cuando vieron que Teudas ya no lo seguían 5, sino que lo seguían 10, y después que de 10 lo seguían 50. Oye, mira, ya son 100, ¿no? Bueno, eso fue hace 2 meses, ahorita son 200. No, mira, pero ¿qué? Son 400, y la gente dice, no, sí, eso está bien, porque ya son muchos, ya llenan medio estadio. No, no, señor. Y dice, después de, entonces, ¿y qué les pasó? Todo se desvaneció, todo se fue a tierra, todo se echó a perder. Y entonces, después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en podesía mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gloria al Señor. Y termino porque ya lo que quedan son 3 versículos y dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, le dieron una pela, otra vez los amenazaron y les prohibieron que no hablaran en el nombre de Jesús y bueno, y después lo dejaron libre. O sea que esta gente no siguió el consejo, no siguió las señales, no siguió las evidencias, no le pusieron cuidado a milagros, no le pusieron cuidado a los testimonios, nada. Y ellos salieron de la presencia del concilio, pero no salieron pateando piedritas, no. Dice que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y mire como la palabra nombre ahí está en mayúscula porque se refiere a Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar. ¿A quién? A Jesucristo, hermano. Eso es lo que tiene o que tenemos que predicar todos los siervos de Dios, todos los pastores, todos los miembros de la iglesia. Todos debemos predicar a Cristo, a Cristo, a Cristo, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, porque a este que fue crucificado en el madero, a este envió Dios para arrepentimiento y perdón de pecado, y a este Dios envió por príncipe y salvador, y es Señor y Dios nuestro. Y ahí es donde tiene que estar el centro del mensaje siempre, amados hermanos, si es que somos una iglesia de sana doctrina, si es que amamos al Señor, si es que nos sujetamos a Él. Eso es lo que tenemos que predicar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos. Se terminó la hora ya tan rapidito. Dios les bendiga.